pregunta de Sandra, la juridificación castra. Es decir, si se institucionaliza, la demanda se apaga. Bueno, yo le preguntaría a los trabajadores, a los sindicalistas de principios del siglo XX, si el cambio de la jornada de trabajo y la liberación de un día de los 7 de la semana para descanso pagado apagó la demanda. Es decir, probablemente les dio una pausa. No dudo de que pueda haber habido, como se decía antes, un reflujo del movimiento, pero al mismo tiempo una conquista del movimiento. Eso es innegable. Entonces, ahí hay una cuestión que creo que es muy importante, porque también es reveladora de la forma en que, con frecuencia, desde los propios movimientos de exigencia y demanda, se concibe la conquista como derrota. Y esto, pues en mi opinión, es autoderrota. Es decir, es proclamar la autoderrota como algo que hay que evitar a toda costa, y por lo tanto hay que evitar el triunfo. Entonces, ese punto, yo creo que, y en esa forma de lectura del problema, en mi opinión, no corresponde con lo que podría ser. Sé que no hay una descripción estándar del desarrollo del Estado moderno, pero en el Estado moderno hay un desarrollo complejo de las demandas de diferentes sectores que en muchas ocasiones han logrado efectivamente plasmarse en realizaciones institucionales y en realizaciones de bienestar efectivo que resultaron de la exigencia y que fueron gracias a la exigencia y a la negociación, y en muchos casos a algo más que la negociación, como la guerra civil que se mencionó aquí y que está vinculada con el mismo problema en dos de las intervenciones, que originaron nuevos acuerdos, nuevos pactos, nuevos equilibrios estables e inestables dentro de esos nuevos acuerdos. Ahora, yo diría varias de las preguntas, para seguir un poco con la vena teórica y después pasar a la metodológica. Varias observaciones aquí son pertinentes al tema, pero no necesariamente a estos dos trabajos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos propusimos en el primer caso fue un estudio de congruencia, una aproximación a una relación de congruencia, para decirlo más modestamente. Y en el segundo, una aproximación a cómo importan las cortes. Nada más. O sea, no a resolver el problema de los derechos, ni de la justicia, ni del Estado, sino a tratar de responder un poco más detenidamente esas dos preguntas en relación, por supuesto, en el contexto más amplio, pero para tratar de agarrarlas empíricamente, con una buena dosis, digamos, con un buen background de la discusión intelectual sobre el asunto, pero para ir a una respuesta, pues hasta cierto punto, no hasta cierto punto, yo diría una respuesta discreta, y también modesta en ese aspecto. Por lo tanto, hay cuestiones que no responderían, que no estarían respondidas o no podrían responder los trabajos, aunque los trabajos no serían indiferentes a ella. Y me voy a referir, dando un brinco, a dos asuntos. Uno que tiene que ver con la intervención de Cristina sobre la cuestión del cinismo en cuanto a democratización y justicia y mecanismos de participación. Nosotros tratamos de medir cumplimiento de derechos en democracias, pero no confundimos democracias con derechos. Son dos cosas diferentes. Sin duda hay un componente de derecho en la democracia, porque el derecho al voto, pues, es el fundamento de la democracia, o el derecho a opinar, a organizarse, a moverse libremente, a publicar, es decir, a ejercer las libertades básicas que da, digamos, el fundamento civil de la democracia desde que es concebida en dos distintos momentos de la historia,
Grecia clásica y después a partir del siglo XVIII en adelante, hay un punto central que tiene que ver con que en la democratización hay una realización, o en la democracia hay una realización de cierto tipo de derecho, y al mismo tiempo consideramos que es un marco para realizar mejor la justicia que otros sistemas políticos. Ese sí es un punto de partida asumido axiomáticamente que no discutimos en los trabajos. Partimos del supuesto que el autoritarismo esto no es mejor. Ahora bien, el cinismo en América Latina, o la constitucionalidad en América Latina, con esa metáfora que yo hacía de la clase media hace un rato, de América Latina como clase media, pues está lleno de susanitas ilusorias y mafaldas descreídas, ¿no? Eso es natural en el asunto. Es decir, hay una enorme aspiración a derechos, a la ampliación de las libertades, las conquistas sociales mejores, etcétera, etcétera. Es decir, hay una dosis de romanticismo susanítico importante y una falta de credibilidad pues, considerablemente grande que tiene que ver precisamente con la frustración, con las frustraciones mafaldescas, digámoslo así, que pues otra vez la sopa y la misma sopa y a veces menos que la sopa anterior. Por lo común eso pasa, o con frecuencia eso pasa. Sin embargo, yo diría que aunque hay otros mecanismos de participación, y sin duda esto vale para lo que dije antes, la realización de derechos no se limita a su justiciabilidad. Es decir, hay derechos que se realizan porque el ambiente para realizarlos está dado. Digamos, la experiencia de algún exilado sudamericano que llegó en los años 70 a Noruega, pues lo dice rapidito, se le da vivienda, educación, empleo de inmediato. Bueno, ¿por qué? Porque el ambiente lo permite, o sea, no tuvo que ir a un juez para que se lo diera, se lo dieron porque llegó, o sea, te lo dan por ser. Eso es un ambiente, pero ese es un ambiente que es resultado de un acuerdo y de una historia que pues no nació de la noche a la mañana. Seguramente en Suecia y en Noruega muchos murieron de frío antes de todos tener pan y comida, y vaya que hace frío. Entonces, y que no pasó lo mismo en Rusia por alguna razón que sería interesante aclarar en esas latitudes. Respecto y complementando, tratando de complementar con las preguntas que hacía Jonathan, que me parecieron muy importantes, desde el punto de vista terminológico o la confusión terminológica, yo creo que Estado de Derecho en la acepción contemporánea es las dos cosas: es restricción del poder, restricción y balances del poder, y al mismo tiempo disponibilidad de acceso al cumplimiento de derechos y reivindicaciones individuales y colectivas dentro de un horizonte, digamos, de lo que es el acuerdo existente. ¿Que puede ser malo el acuerdo? Sí, puede ser malo el acuerdo, pero justamente ahí hay como un piso de esa dinámica. Respecto del tema histórico, evidentemente que aquí está metido de Rousseau, Montesquieu, hasta Hume, Mill, Locke, etc. Y desde luego nuestro padre Hobbes, que pues sin duda fue uno de los más claros observadores de cómo en el miedo la ley es lo que importa hacer. Pero más que encontrar una respuesta a esto, si las leyes se obedecen por miedo, por acuerdo, lo que nosotros partimos del hecho de que existen esas leyes en la Constitución, que existen normas en la Constitución, y que en ese sentido es más modesto. O sea, no estamos discutiendo como Montesquieu. ¿Por qué se obedece? No estamos tratando de responder por qué se obedece, estamos tratando de ver si hay eficiencia
de aquello que se dice que se va a cumplir. Y eficiencia en el sentido de que haya los mecanismos para exigirlo y haya la respuesta a esa exigencia. O sea, tratamos de ver con la información disponible. Y desde luego esto lleva a otra... Bueno, lo que nosotros estamos viendo aquí es que esta investigación se va a ampliar precisamente porque hay problemas de información, porque en los dos ejercicios no se tomaron las mismas series, como tú preguntaste, creo que fue Cristina la que preguntó, o fue Irma la que preguntó. Fue Cristina. Porque si hay algún traslape en las dos informaciones, pero la serie de tiempo fue para el segundo caso, y exacto, el estudio panel, pero para el otro no estaba disponible. Y como además medimos dos cosas, inclusión en textos constitucionales, tomamos los textos en su forma actual, no la tomamos en su forma pasada. Entonces no hicimos un recorrido histórico de cómo pasó de la situación A en 1980 a la situación B en 1990, pasando por A.1, A.2, A.3 hasta llegar al siguiente. Es decir, eso no está hecho como reconstrucción histórica, sino como un factor indicativo de por alguna razón se llegó al texto así y por alguna razón se llegó al cumplimiento así, y entonces hacemos una especie de radiografía durante el periodo en que esos regímenes se consideran democráticos, con la excepción de dos que se consideran autoritarios y para los cuales había el dato. Y respecto a lo formal, pues sí, yo creo que hay mucha investigación que hacer para ver si efectivamente el modelo es fiel a la pregunta o a responder la pregunta de que la obligación del cumplimiento de los derechos está especificada en el acuerdo o falta de especificarse suficientemente en el acuerdo, y eso sí es típicamente hamptoniano. Es decir, cuando tú hablas de reglas primarias, secundarias y Hampton terciarias, lo que estás diciendo es quién es el titular del derecho a participar en la elaboración de las normas que crean normas y de las normas para cambiar el sistema que crea las normas. Su teoría de la democracia desde el punto de vista constitucional es eso: una constitución democrática es la que permite la eliminación de la guerra, porque especifica con toda claridad que los ciudadanos están entitled para tomar la decisión bajo un procedimiento específico de cambiar de régimen e incluso de cambiar de sistema. Pero bueno, eso es un ejercicio teórico que parte de Hampton, que sigue con Rawls de alguna manera, y que Hampton trató de seguir. Lamentablemente murió la señora Hampton y dejó su obra muy tempranamente inconclusa. Y bueno, yo, si no, pues ya me hice bolas, pero te pasaría ahora a ti para completar o para completar. En relación con Sandra, me encanta eso que planteaste, me parece que es un tema. Yo lo que creo a esta altura, después de muchos años de estar pensando en esta relación, no necesariamente en la institucionalización de derechos, pero si las cortes sí, las cortes no, ¿para qué sirven? Si va en contra de la democracia, si... Yo creo que la institucionalización no obtura el debate político como se postula. Creo que tu intervención tiene dos partes. Una es si la institucionalización o la constitucionalización obtura el debate político. Creo que no. Creo que lo que decía Lefort y los trotskistas franceses a fines de los 80s, donde están los derechos humanos, se termina la política, creo que hoy no lo podemos sostener. Creo que sí, lo que podemos decir es que se recrea de otra manera, se abren otras demandas políticas, pero me parece que el debate político, en todo caso, adquiere otra forma y se abren otros debates. Que plantearlo así dicotómicamente, institucionalizar, no institucionalizar, no nos lleva, me parece que no nos lleva por un camino productivo, porque hay procesos de institucionalización, como el planteaba Paco, que
han sido súper productivos, y otras, si me dices, hay que crear una comisión de derechos humanos al modelo mexicano, digo no, porque ha sido complicado, ya muy complicado. Estéril, ¿no? Pero no todos los casos son así. En términos de derechos de las mujeres, yo creo que, digamos, podemos encontrar muchos avances gracias a la institucionalización. Entonces yo no lo pondría dicotómicamente. En relación con lo que dices de la participación, creo que ahí hay un punto interesante, pero me parece que la pregunta, la apuesta tuya, y coincido completamente, es decir, no todo pasa por el Poder Judicial, y eso estamos totalmente de acuerdo. Los derechos se van a realizar, donde más se han realizado, donde hubo estado de bienestar. ¿Para qué le vamos a dar vuelta? Digo, no tienen que ver con la judicialización. Lo que pasa es que en América Latina están muy vinculados con el crecimiento de la judicialización, y en algunos lugares, que esto es lo que interesa, los poderes judiciales están adquiriendo, tienen una función transformativa que no se esperaba de los poderes judiciales, y la noción tradicional de Estado de Derecho, donde el Poder Judicial limita al Estado, limita al gobierno, se está transformando, porque hoy los poderes judiciales le están diciendo no estás haciendo lo que tienes que hacer, no lo están limitando, lo están activando de alguna manera. Entonces, parece que ahí hay un punto. Pero respecto de la participación, creo que sí, que incluso hasta podrían agregarse en el trabajo algunas variables que tuvieran que ver con eso. Nosotros, esto es, creo que la tercera parte de esto, que algo lo hemos trabajado con ustedes, es ver qué pasa con las políticas públicas, ¿no?, en relación con derechos, y no quedarnos exclusivamente en el Poder Judicial, sino que esto es solo, el Poder Judicial es una parte muy chiquita de la realización de derechos. Lo que pasa es que no es inocua, porque cuando el Estado no responde, o vas a la calle o judicializas y a ver cómo responde. Entonces ahí hay un... respecto de las preguntas, yo creo que las de Jonathan ya Paco las respondió más que bien, y me voy a referir un poquito a las preguntas metodológicas. El primer trabajo lo que utilizamos son preguntas de un solo año, en el segundo el estudio panel de 1980-2009, porque nos interesaba testear qué pasaba con los regímenes democráticos y no democráticos. Por eso incorporamos la variable régimen político en el modelo. Digo, no es que todo se metió en la licuadora y sino se discriminó por régimen político. Creo que lo que tú... Digo, aunque es verdad que por más que sean democráticos los gobiernos, quizás nosotros lo hemos pensado, incorporar otra variable que tiene que ver con tiempo de la transición, ¿no? Antigüedad de la transición, por ejemplo, puede ser interesante, porque no es lo mismo un país que tuvo una transición de un año a un país que lleva 30 años en un régimen democrático. Uno podría esperar otra cosa, 50 o lo que es, ¿no? Entonces, me parece que ahí, y hay otros estudios de derechos humanos que incorporan esta dimensión, y Daniel conoce bien, lo que muestran los estudios es que las democracias jóvenes y las dictaduras en decadencia son las que más violan derechos humanos. Las dictaduras con los autoritarismos consolidados y las democracias consolidadas son donde menos se viola, por razones distintas. En uno porque funcionan los mecanismos, y en el otro porque nadie se anima a reclamar nada, todo el mundo está en su lugar. Entonces, digo, esto de la temporalidad, miren Siria, miren la primavera árabe, nos enseña bastante en relación con las violaciones de derechos humanos y los procesos. Entonces me parece que ahí hay creo que todo lo que tú dices de la dimensión más presupuestaria, quizás hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Digamos, cómo se gasta en un proyecto que trabajamos en la línea de derechos humanos, que implica nuestra continuación, nuestra agenda de continuación. Algo de eso trabajamos, incorporamos algunas variables que tienen que ver con presupuesto, con gasto, ¿no? En todas estas cosas. Después, en relación con lo que planteaba Irma,
Obviamente que los resultados contraintuitivos sí te llevan a hacerte más preguntas. No los podemos... El desafío y lo interesante de esto es que no te puedes quedar con eso y hay que indagar un poco más. Creo que ahí, a lo mejor yo no lo expuse bien, pero las variables dependientes no son dicotómicas, son ordinales. Bueno, es un índice que va de 0 a 2, donde 0 es ausencia del derecho y 2 es máxima protección, pero el 1 es el que está en el medio. Entonces, y es la unidad de análisis es año-país. Entonces tenemos cada país por año, y estos son resultados del trabajo a partir de una unidad año-país. A lo mejor eso puede resolver, pero sí es verdad, y creo que tú y ya otras personas nos hicieron la misma recomendación para este trabajo que analiza lo del Poder Judicial y del estudio panel, poder recuperar un poco de la tipología del primero para poder trabajar el segundo, o poder armar clústeres de países, ver cómo machean en un caso y el otro, porque ahora tenemos a toda la región en la misma bolsa y sería interesante ver también este mosaico en los procesos. Y creo que sí, que tu planteo de las características, qué relación hay entre la implementación y las características del acuerdo, me parece que es una pregunta clave. Obviamente esa no fue nuestra pregunta en el trabajo, pero me parece que para dar un paso más hay que empezar a pensar estas cosas. Cuando yo decía darle más textura, tiene que ver con pensar estas cosas, ¿no? Poder trabajar algunos casos más en profundidad, qué características de acuerdo, poder ver un poquito más en detalle este panorama. Yo quisiera además agregar una observación muy breve. Hay un gen del anticristo en esta idea, porque fijarnos en el régimen político, su recomposición a partir de las democratizaciones, el balance de poderes que se establece y el rol del Poder Judicial para impartir justicia es importante en algunos de los casos de América Latina para distinguir lo que fue la justicia vía ejecutivo y la justicia vía libre individuo que le exige, o grupo, pero ante un poder independiente. Ese es un punto que está a la base, valorativamente hablando, de la idea de trabajar sobre esto, porque en el fondo hay una hipótesis, no es propiamente una hipótesis acá porque no es lo que estamos midiendo, pero hay una intuición de que una justicia efectiva puede tener efectos distributivos importantes y que esos efectos distributivos no dependen de lo que haga el Poder Ejecutivo, sino de la exigencia de justicia cumplida o hecha cumplir directamente a través de los mecanismos de los jueces. Y una pequeña observación respecto de la fricción en cuanto a la conflictividad de los derechos. Hay que recordar simplemente que los derechos civiles de las minorías negras o afroamericanas en Estados Unidos se logró a través de un conflicto feroz y mediante una gigantesca judicialización del proceso, y que no se resolvió sino, entre otros factores, a través de resoluciones judiciales que finalmente llevaron con un funcionamiento del Poder Judicial muy diferente por la extensión de sus decisiones a la de otros países donde es de uno por uno, ¿no? Entonces, nada más que así hay un factor ahí donde la lucha civil se judicializó efectivamente habiendo estado de bienestar. Bueno, esto está a discusión. Podemos discutirlo, pero sí, había una sociedad civil con mucha capacidad de judicializar demandas, eso sí, y una coyuntura específica, pero no, lo que yo
Lo que digo es que lo que va a ampliar la protección de derechos, mejorar la vida de la gente, cuando hablamos de protección de derechos hablamos de que la gente viva mejor, son políticas públicas universales e incluyentes, y digo, las soluciones judicializadas pueden mover cosas, pero no tienen el mismo alcance que una política educativa de calidad que llegue a todos los niños del país. A eso voy, no es una cosa versus la otra. Lo que creo, mi crítica es a la mirada muy vinculada con el movimiento de derechos humanos que creen que en la judicialización está la solución del problema. Nada más, yo quiero precisar, preciso con mi coautora, mi diferencia. No, lo que pasa, es decir, el problema en mi opinión es el tipo de relación que se establece entre el aspecto judicial de una resolución sobre una exigencia y la política pública para generalizar la resolución positiva a esa. Voy a poner un ejemplo muy simple que discutíamos hace unas semanas con unos jueces. O sea, pues las demandas colectivas, esto de los juicios colectivos de México fracasó, nació muerto. ¿Por qué? Porque le metieron, entre otras, ya se constitucionalizaron las acciones colectivas, ya nos podemos ir a quejar todos contra Slim o contra el supermercado o contra la cadena cualquiera que nos está haciendo fraude masivo. El único pequeño problema es que pusieron, por ejemplo, que si pierdes la resolución puedes ser responsable de contrademanda por costas y gastos. A ver qué letra. En cambio, si no existiera esa consecuencia, puedes perder el juicio, pero no te va a costar. En cambio, si lo ganas, generas una política que se generaliza y que tiene que, por ejemplo, llegar a las atribuciones de la Comisión de Competencia o de la del consumidor. Claro, hay una potencialidad que pasa que es caso por caso. El lunes próximo corresponde a Mariano Rojas, que nos hablará sobre la felicidad. Para cambiar un poco